del día y de la hora. ¿Cree usted en la profecía? Es una falsa profecía. Mira, ¿qué dijo Jesús? En aquel día y la hora no compete a vosotros saber el día, saber la hora. No debemos estar ahí obcecados por el día, obsesionados por el día o la hora de la venida de Jesús. Lo sabemos. Más adelante. El otro problema de la iglesia adventista está relacionado con la naturaleza de Cristo. ¿Cree usted que Cristo tenía una naturaleza pecaminosa? ¿No cree? ¿Por qué? Jesús es hombre. ¿Es hombre? 100%. Jesús es solamente Dios o es hombre. ¿Solamente hombre? 100% hombre, 100% Dios. Jesús tiene un cuerpo. ¿Está en el cielo con su cuerpo? No, sí, no, sí. Y ahora. Y ahora, después. Mira, después vamos a hablar, ¿ok? Entonces, Jesús ha nacido, su cuerpo ha venido de quién? Yo pregunto, ¿de quién ha venido su cuerpo? ¿Su cuerpo? Jesús, su humanidad ha venido de quién? De María, ¿es verdad? Usted antes eres católico. Como católico creía que María no tenía pecado. La Virgen no tenía pecado, ¿verdad? Inmaculada. Entonces, ¿María tiene pecado? ¿Tenía pecado? Sí. ¿Jesús ha nacido de María? Entonces Jesús tiene naturaleza de María. ¿Pecaminosa? No, ¿por qué no? ¿Quién tiene sangre? ¿De quién es su sangre? Yo pregunto, ¿de quién es su sangre? ¿Jesús no tenía sangre de María? No. No tenía. ¿De quién era el sangre que estaba en Jesús? María. Sí, mira, la lógica, ¿está bien? La lógica. Si Jesús tiene una naturaleza humana, ¿de quién tiene? De María. Su sangre era de María. Muy bien. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Es verdad. ¿Cómo Joaquín va a decir que Jesús tenía una naturaleza pecaminosa? No, no tenía. ¿Por qué? Porque no ha sido por otro hombre, por el Espíritu Santo. Entonces, aunque Jesús tenía la naturaleza de María, no tenía su pecado, porque ha sido generado por el Espíritu Santo, no por otro hombre. Es la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Comprende? Porque los adventistas van a decir a usted que Jesús tenía la naturaleza caída de María. No va a decir Jesús pecó. No, los adventistas no enseñan que Jesús pecó, pero enseñan que tenía la naturaleza pecaminosa. Mira, estaba el libro de Elena G. White. En su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa, caída. Si no, no sería en todo semejante a los hermanos. No sería como nos en todo. También el libro Estudios Bíblicos de la Iglesia Adventista. De su parte humana, Cristo heredó lo que hereda exactamente todos los hijos de Adán.
una naturaleza pecaminosa. ¿Es verdad? No, no es verdad. ¿Por qué? Porque Jesús era santo, separado de los pecadores, porque no tenía una naturaleza pecaminosa. Muy bien. ¿Jesús ha sido tentado? Sí, en todo. Entonces podría pecar. Pero sin pecado. Jesús era como Adán, ¿correcto? ¿Adán tenía pecado? No, no tenía pecado. Pero después pecó Adán, y ahí el pecado de Adán pasó a todos los hombres, a toda la humanidad. Pero Jesús es el segundo Adán, no te olvides. Pero no ha pecado, venció el pecado porque era Dios. Jesús venció el pecado porque era Dios. No, venció el pecado porque ha sido obediente. Como hombre, Jesús resistió la tentación, pero ha sido tentado en todas las cosas, para probar para nosotros que podemos también vencer el pecado. No, para nosotros el pecado es un demonio, ¿no es verdad? ¿Quién hace el creyente pecar, por ejemplo? ¿Quién hace? ¿Quién hace el creyente pecar? ¿Qué hace? ¿No es el diablo? ¿Qué hace el creyente pecar? La concupiscencia. ¿Quién? ¿Quién hace pecar? Cuando nuestra propia concupiscencia somos seducidos. ¿Verdad? ¿No es el diablo? Oh, pastor, no quería golpear a mi esposa, pero mi espíritu se apoderó. Entonces golpeé a la esposa, no quería. El diablo me ha obligado. Yo no quería, hermano, pero el diablo me ha hecho adulterar. Yo no quería, hermano, pero el diablo. ¿Sabe lo que voy a decir? A estos creyentes hay que tener vergüenza en su cara. Vergüenza. Sí, hay que se arrepentir. Hay que pedir perdón a Dios por no controlar su naturaleza pecaminosa. ¿Es posible vencer el diablo? ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Cómo tiene que hacer? Antes de resistir, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Someter a Dios. ¿Y hacer lo que con el diablo? Resistir el diablo. Y él, Noé y usted, fuirá del diablo. Él fuirá de nosotros. ¿Entienden lo que la palabra de Dios nos enseña? Es contrario a lo que mucha gente piensa. Entonces se va ahí a los cultos de sanidad espiritual, de sanidad de la alma, como se dice acá, los cultos de liberación, los cultos de batalla espiritual, guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el diablo, yo no quiero, pero el diablo, hay que se posicionar, tomar una posición. Como cristianos que somos, hay que asumir sus errores, hay que trabajar las tentaciones, entender que es posible vencerlas todas. ¿Quién está en Cristo? ¿Qué es? ¿Quién está en Cristo? ¿Qué es? Las cosas viejas pasaron. Mas, Pastor Joaquín, hay que entender que tenemos un espíritu de brujería en nuestra familia.
mi abuelo era un gran brujo. Entonces el espíritu de mi abuelo está ahí en la familia. Está ahí con muchos problemas en la familia. Adulterio, fornicación, prostitución. Porque mi abuela tenía el problema. Hay pecados generacionales. Hay pecados así. Porque estuve predicando. ¿Está grabando, hermano? Por favor, cierra un poquito. ¿Está grabando? ¿Por qué no te... No puedo. Entonces, es un mejor, más pastor, Nehemías, Daniel, Esdras, hablan sobre los pecados de la nación. No vas a encontrar en la Biblia ninguno de los tres pidiendo perdón por los pecados de sus padres, de sus abuelos. Lo que hacen ellos, siempre como representantes de la nación, están reconociendo el pecado de sus padres. Solo reconociendo. Nuestros padres pecaron, pero en momento alguno va a escuchar diciendo: perdona el pecado de mi papá, de mi abuelo, perdona el pecado de la nación. No, porque nosotros no podemos nos arrepender por nosotros, no es posible. Al alma que peca, esta morirá. Entonces, Jesús no tenía pecado. Jesús no pecó, no tenía naturaleza pecaminosa. Jesús es santo, separado de los pecadores. Más a frente, la iglesia adventista enseña también que Jesús es el arcángel Miguel. ¿Sabe lo que significa Miguel? El pastor sabe. Miguel, ¿qué significa, pastor? Cuando hablamos de Miguel, El nombre Miguel. bueno, Miguel son tantos nombres aquí en la cabeza. ¿Quién es como Dios, Dios? eso, sí, porque Micaías es diferente. ¿Quién como Jehová? Exacto. Sí. Por eso, Es Miquel, en hebreo, porque Miqueas y Micaías es lo mismo. sí. En Miquel, porque es el Miguel. Por eso los adventistas, los testigos de Jehová, otros grupos enseñan que Jesús es Miguel. ¿Cómo va a venir Jesús? Con la voz de arcángel. Voz de arcángel. Entonces Jesús es Miguel. Mira, y también hablo a ellos que cuando contenía Miguel con el diablo acerca del cuerpo de Moisés, ¿quién estaba ahí? Jesús, para los adventistas. Muy bien. ¿Era Jesús Miguel? ¿Miguel es Jesús? No. Lo que dijo el arcángel Miguel: el Señor te reprenda. Pero cuando Jesús ha sido tentado por el diablo, Mateo capítulo de número 4, ¿qué dijo Jesús al diablo? ¿El Señor te reprenda? No, mira, cuando reprendió al diablo: apártate de mí, Satanás. Pero no ha dicho, no enseñó Jesús, no habló Jesús: el Señor te reprenda. ¿Te acuerdas que el diablo estaba tentando a Jesús? Y Jesús habló al diablo: no tentarás. ¿Quién estaba tentando al diablo? ¿Al Padre o al Hijo? Al Hijo. La tentación era para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios estaba diciendo al diablo que era Dios. Muy bien, más a frente. Entonces Jesús no es el arcángel Miguel. ¿Y Moisés ha sido resucitado? No, porque Cristo es la primicia. Si Moisés ha sido resucitado, Cristo no es la primicia. Otro error. Más adelante.
Más adelante, son varios los textos que enseñan que Jesús no es el arcángel Miguel. ¿Miguel es criador? ¿Miguel puede ser adorado? No. ¿Un ángel se puede adorar a otro ángel? No. ¿Cómo Jesús va a recibir adoración de los ángeles? Vamos a leer Hebreo capítulo 1, versículo de número 6. Hebreo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Algunos, Todos. ¿qué significa todos? Miguel, Gabriel y tantos otros que tienen el cielo. Lo que van a hacer los ángeles, ¿adorar a quién? Jesús. Porque Jesús es el creador de los ángeles. Es Dios. Siendo Dios, debe ser adorado. Más adelante. Hay un otro problema muy grave con los adventistas, muy gravísimo, que es la obra de Jesús. Los adventistas hablan mucho de Jesús, pero deturpan la obra de Jesucristo. Jesucristo completó su obra en la cruz del Calvario. ¿Dónde está la Biblia? Lo que dijo Jesús: Padre, está consumado. Estaba completa en la obra de la cruz del Calvario. Pero ¿qué hicieron los adventistas? Que en 1844 Jesús fue a completar su obra en cielo. Elena White enseña eso. Vamos a leer Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo de número 6, versículo 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando Jesús se fue al cielo, la presencia de su Padre, 1844. No, ¿cuándo, hermanos? Cuando ascendió a los cielos, después de los 40 días acá en la tierra. Entonces se fue al cielo, la presencia de su Padre. ¿Sabe usted cuándo la carta a los hebreos ha sido escrita? El año 60 después de Cristo. Y el escritor a los hebreos está diciendo que Jesús entrará. No entrará. Entró. Es presente, pasado, el futuro. Pasado. Entonces, entre la Biblia y la señora Elena G. White, ¿con qué nosotros vamos a nos quedar? Con la Biblia. Solo con la Biblia. Más adelante. Y hay otro problema muy grave, que es el lugar de Satanás en la expiación. Mira, la iglesia cristiana siempre ha enseñado que Jesús, su sangre en la cruz, es lo único que puede expiar nuestros pecados. Es lo que siempre ha enseñado la iglesia cristiana. ¿Sabía usted que los adventistas depende de Satanás para su salvación? Cuando un adventista escucha algo así, va a decir: es un mentiroso, no es verdad, dependemos de Jesús. No, los adventistas dependen del diablo. Vamos a ver más adelante. Abra su Biblia en Levíticos capítulo de número 16, versículo de número 5 hasta el versículo de número 10. Y la pregunta que usted va a hacer a los adventistas es: ¿quién es el bone, el cabrito,
Cabrito se dice. Sí, macho cabrito. Macho cabrito. ¿Quién es para Macho él? cabrito. Dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para Espera, holocausto. espera. 2 macho cabrito, ¿para qué? Para expiación y un carnero para holocausto. 2 macho cabrito para expiación. Grifen su Biblia, por favor, marquen su Biblia. ¿Qué hacían los cabritos? Expiación. ¿Puede ser el diablo? Nunca. ¿Por qué? Porque los animales ofrecidos a Dios tenían criterios. ¿Cuáles son los criterios? Puro, sin Mancha. Puro, sin mancha, león. perfecto. ¿El diablo es perfecto? ¿Va a ser perfecto? Nunca. Entonces no es el diablo. Pero, y es importante, la palabra hebrea. ¿Por qué? Algunas traducciones de la Biblia no se dice macho cabrito emisario. ¿Tiene ahí? Vamos a ir adelante, prosigue. Sigo leyendo. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Azazel. ¿Está en su Biblia también la palabra Azazel? ¿Lo que es Azazel? ¿Tiene una explicación ahí en su Biblia? Algunas tienen. Azazel para los adventistas significa diablo. Para los adventistas. Para nosotros, ¿lo que significa? La palabra Azazel no es el diablo. En la mitología judaica, Azazel era un demonio. Pero en la mitología judaica, Azazel, la Septuaginta, ha traducido por afastamento. Afastamento, ¿cómo se dice? Apompaio, del griego. Remozón. Remozón también. ¿Cómo es la palabra? Apompaio, de griego. Pero no tradució la versión de los 70. No tradució el diablo. Tradució afastamento. Afastamiento. Vamos a leer. Mas el macho cabrío. Y para los adventistas, ¿quién es el macho cabrito? Satanás. Sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Azazel, Jehová, el diablo para ellos. para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Prosiga, versículo de número 10. Ahora el 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para creación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. 20. El 20. Versículo 20. Ok. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y para ellos es el diablo. Más adelante. 21. Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. ¿Qué dice la Biblia? ¿Algunas iniquidades? Todas las iniquidades. De los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, Todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. así. Prosigue. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Amén. ¿Quién llevó sobre sí nuestros pecados? ¿El diablo? Cristo. ¿Quién pagó por nuestros pecados? No es el diablo, es Cristo. Mira que es una iglesia satánica. Se parece a una iglesia cristiana, pero creen ellos que el diablo va a salvarlos.
No voy a decir eso para usted. No voy a hablar acerca de eso para usted. Pero pregunta a cualquier adventista, ¿quién es el macho cabrito Azazel? ¿Sabe qué va a decir? Representa el diablo. Si por ejemplo el adventista vaya a decir, representa el diablo, entonces la salvación del adventista depende del diablo. Es muy feo, muy grave, porque los adventistas son personas honestas, son personas buenas, pero están engañadas por una mujer, por una falsa enseñanza, que necesitan mirar la verdad de la palabra de Dios. Más al frente. ¿Te acuerdas de Isaías 53? ¿De qué Isaías está hablando? ¿Del diablo? De Jesús. Entonces, ¿quién representa los dos machos cabritos? Cabrío. ¿Quién representa? Los dos, tanto lo vivo como lo muerto, representan dos fases de la muerte de Cristo. El macho cabrío que ha sido muerto representa que Cristo murió por nuestros pecados. El macho cabrito Azazel representa que Cristo tomó nuestros pecados sobre sí para nunca más el pecado nos alcanzar. Entonces es la interpretación correcta de Levíticos 16, de los dos machos cabríos. Más a frente. La guarda del sábado. El sábado es el punto principal para los adventistas. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Discutir con adventistas sobre el sábado? ¿Discutir con los sabatistas sobre el sábado? No va a discutir. ¿Por qué? Porque no es importante. Tiene que preguntar para él, ¿tú guardas la ley de Dios? ¿Qué va a decir? Sí, que sí. El adventista que va a decir que sí, que guarda las leyes de Dios, tú vas a complementarlo. Va a decir, muy bien, parabéns. Parabéns. ¿Se dice parabéns también? Felicitaciones. Felicitaciones. Cristo no sabía que en Barranquilla iría a nacer una persona que iría guardar la ley de Dios. Cristo ha venido para cumplir la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ninguna persona guardó la ley. Moisés no guardó, David no guardó, ninguna persona. Ninguna persona consiguió cumplir la ley de Dios. Por eso Jesús ha venido. Por eso Jesús nos enseñó. Yo no ha venido para destruir la ley, pero ha venido para cumplir. Yo pregunto, si Jesús cumplió la ley, ¿nosotros también debemos cumplir? No. ¿Por qué no? Tú eres un transgresor de la ley. La ley de Dios no está en tablas, en piedras. La ley de Dios para nosotros está en nuestro corazón. Nosotros no tenemos que guardar la ley. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Porque Cristo es nuestro sustituto en la guarda de la ley. Todas las veces que yo quiero guardar la ley por mi cuenta, yo estoy diciendo a Cristo, mucho obrigado Cristo, gracias te damos, pero no necesitamos de su sacrificio. Yo estoy intentando guardar la ley. Yo encontré en Barranquilla una persona que cumple la ley, ha morido en vano, ha obedecido a Dios en vano. ¿Me entiendes? Entonces, Pastor Joaquín, como hacen los adventistas, entonces yo me voy a pecar porque no tiene ley, no estoy bajo de la ley, entonces vamos a pecar.
No. ¿Por qué no vamos a pecar? ¿Para cumplir la ley? ¿Por eso no vamos a pecar? Porque amamos a Dios. Por eso no debemos pecar. Por eso queremos obedecer la palabra de Dios. Si el sábado es importante para el cristiano, ¿por qué Jesús no ha enseñado a los discípulos que deberían guardar el sábado? ¿Hay alguna enseñanza? Jesús decía a los discípulos, no te olvides del sábado. No hay. ¿Hay alguna enseñanza en las cartas del apóstol Pablo diciendo a la iglesia, hermanos, no te olvides del sábado? ¿Hay alguna? No hay. De Pedro, de Juan, no hay. De Lucas, de Mateo, no hay. Porque la ley de Dios está en nuestro corazón. Muy bien, ¿quieres cumplir la ley? ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos de la ley? Amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo. ¿Alguna persona cumple la ley? Yo pregunto, ¿quién hay acá en su iglesia? En mi iglesia no hay. Yo no conozco una iglesia donde las personas cumplen la ley. Mismo. Los dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el prójimo. ¿Conoce usted acá, hermanos que están cumpliendo la ley? Que amo a Dios sobre todas las cosas. ¿Conoce usted acá en la iglesia, hermanos que están amando al prójimo como a él mismo? Yo no conozco, hermano, perdón. Yo no conozco. ¿Podemos cumplir? Podemos. ¿Debemos este mandamiento? Sí, debemos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no amamos. Amamos las cosas. Amamos las cosas. Después, Dios. Amamos a nosotros. Después, lo prójimo. Es la verdad. Gracias a Dios que nosotros no somos salvos por las obras. Efesios capítulo de número 2, versículo de número 8 hasta el versículo de número 10. Mira lo que va a enseñar la palabra de Dios. Efesios 2, versículo 8 hasta el versículo de número 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Muy bien, por medio de la fe. De la fe. Y esto no de vosotros, pues esto es de Dios. No de vosotros. No viene de nosotros, viene de Dios. No viene de las obras. ¿Por qué? No por obras para que nadie se gloríe. Dios. Yo estaba en la iglesia. Yo era diezmista. Yo leí la Biblia varias veces. Entonces tengo que entrar al cielo. ¿Es así? No. ¿Tenemos que hacer algo para ser salvo? No. Algunas personas. No todas. ¿Tenemos que hacer algo para ser salvo? No. ¿Por qué no? Porque Cristo ha hecho por nosotros. Porque no podemos nos salvar. Porque nuestras obras delante de Dios, ¿cómo es? ¿Qué es trapo de inmundicia? ¿Tiene coraje de decir lo que es? ¿Sabe usted lo que es trapo de inmundicia? Sí. Muy feo. Muy feo. Son cuando una persona intenta se justificar perante Dios por sus obras, es como Dios lo compara a las obras. Prosiga, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo? Criados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. Entonces, ¿quieres saber
quién es creyente de verdad? Hay que tener buenas obras. Si no tiene buenas obras, no eres cristiano. La condición para identificarnos un cristiano son sus buenas, para salvarlo, porque es salvo. Solo porque es salvo. Si eres salvo, hay que tener buenas obras. Por eso Pablo va a decir, la fe sin las obras es muerta. Si no tienes obras, no tienes fe. Ok, prosiga. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La pregunta que tiene que hacer para los adventistas es una. Muy bien, ¿guarda usted el sábado? Sí, yo guardo. No es verdad. Es un mentiroso. No hay uno adventista que guarde el sábado. ¿Por qué? ¿Podría salir de su casa el sábado? No. No podría. ¿Qué no podría más hacer el sábado que los adventistas hacen? ¿Tiene usted algún pariente que es adventista? ¿Alguien tiene un pariente? ¿Vecino? Por ejemplo, la comida, ¿cómo hacen ellos? Se puede lavar, se puede pagar, comprar, se puede pagar, comprar, no se puede hacer nada. Mira, ahora algunas hermanas les gustaron saber que los adventistas tienen algo bueno. No se puede hacer nada el sábado. Qué bueno. No tengo que planchar, no tengo que cocinar, no tengo que lavar. ¿Gustaron, hermanas? Y los adventistas no guardan el sábado. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando salen de su casa, están caminando lo que no podían caminar. Mira, van de carro. Si no tienen combustible, ¿qué hacen ellos? Van a poner gasolina. Muy bien. ¿Y la gasolina sale sola? No. Hay una persona. Está trabajando. ¿Para quién? Para el adventista. En la Biblia, los empleados podrían trabajar para los judíos. ¿Los extranjeros podrían trabajar para los judíos? Tampoco. ¿Los animales podrían trabajar? Tampoco. Muy bien, el adventista pasa el día en su casa, todo oscuro, sin prestar la luz, por ejemplo. Porque si presta, se dice así, se prende, se enciende la luz. ¿Qué está pasando? Hay personas trabajando para que la energía llegue a su casa. Hay muchos mandamientos que son quebrados por los adventistas. El peor, vamos para Éxodo 35. Y tiene que leer el texto para él. Éxodo 35. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Estas son las cosas que ¿quién mandó? Jehová. Lo que mandó Jehová. 6 días se trabajará, mas el séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. ¿Por qué? Versículo 6. Perdón, 4. Y habló Moisés a toda la congregación. No, 3. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. No encenderé fuego. ¿Hay que comer comida caliente? No se puede comer comida caliente. ¿Sabe lo que va a decir el adventista? Yo tengo microondas. Muy bien. Si tiene microondas, está usando la energía. Hay personas trabajando. No se puede. Y vamos a imaginar los adventistas que viven en las montañas.
que no tiene energía, que no tiene gas, que depende de cortar leña. ¿Qué va a hacer? Cortar leña. Yo corté la leña antes, Pero fruto de su trabajo. pero lo que está diciendo ahí, Fruto de su trabajo. ¿se puede encender fuego? No está diciendo, no se puede cortar leña, está diciendo, no encenderé fuego. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tienes un reloj? Por ejemplo, ¿por qué tienes un reloj? Para ver que guarda el sábado. ¿Para qué está guardando el sábado? Tiene que hacer la pregunta a él. ¿Qué va a decir? Para obedecer a Dios. ¿Por qué el mandamiento de Dios? No, la pregunta no es por qué, es para qué. ¿Por qué? Es una cosa. ¿Para qué? Es otra cosa. ¿Para qué usted está guardando el sábado? ¿Para salvar? ¿Qué dice la Biblia? No hay salvación en ningún otro nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Sábado? Cristo. Mire que Ellen White habla que el sábado es la pedra del toque de la lealtad entre los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios. La gente que es identificada con creyentes para los adventistas son los que guardan el sábado. Y el sábado es el siglo de Dios en la vida del cristiano. El sábado es importante para la salvación. Y tenemos otros textos que van a enseñar que no debemos guardar el sábado, que es imposible, más a frente. Y los adventistas van a decir a usted, mira, tú vas a recibir la marca de la bestia. Sí, vas a recibir, porque tú guardas el domingo. ¿Qué son de los hermanos? Vamos a hacer una otra pregunta. ¿Qué día guarda usted? ¿Qué día? ¿Qué día está guardando usted, hermano? ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Qué día nosotros debemos guardar para Dios? Todos los días, por favor. No sea cristiano solo el domingo. Hay que guardar para Dios lunes, martes, miércoles, todos los días. Todos los días son santos, separados para Dios. El guarda del domingo para los adventistas es señal del anticristo. Entonces, por ejemplo, domingo en inglés, Sunday. ¿Qué es Sunday? El día de sol. Entonces vamos a decir, mira, tú estás guardando el día para Dios sol. ¿Qué día están guardando ellos? Saturday, Saturno, el día del Dios de los bacanales, de las orgías sexuales. No es válido el argumento, porque todo el calendario de nosotros es pagano. Los días de la semana son paganos, los meses son paganos. Pero nosotros no adoramos el sol de la justicia, que es Jesucristo, sí. Pero la creación, nosotros no adoramos, adoramos al Creador. Más al frente. División de la ley, ley de Dios y ley de Moisés. Algunas veces los adventistas van a decir, mira, ahí es, lo que está ahí es ley de Moisés, no es ley de Dios. La ley de Dios son solo los 10 mandamientos. ¿Es verdad? Moisés tenía una ley. ¿Tenía? No. ¿Quién dio la ley para Moisés? Dios. Entonces, todas las veces que va a leer en la Biblia, ley de Moisés, no es de Moisés. Dios es ley de Dios, no es de Moisés. No hay diferencia entre ley de Dios y ley de Moisés. Son expresiones sinónimas de la Biblia. Más a frente. Estamos en el antiguo concepto, ¿se dice así? Antiguo. Sí, de los pactos. Ah, los pactos, sí. Sí. Antiguo pacto. ¿Estamos en el antiguo pacto? Pacto. No.
Estamos en nuevo pacto, que estamos en Jesucristo. Cristo cumplió la ley. Cristo ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Más al frente. ¿Y la guarda del domingo es el cenar de la besta? No, no es cenar de la besta. Más al frente. ¿Y la alma duerme después de la muerte? Para los adventistas sí, pero para nosotros no. La alma no se duerme. Quien se duerme es el cuerpo, no alma. Más a frente. Más a frente. Más a frente. Prosiga. Este es el director mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estoy ahí con el director mundial de la iglesia. Más a frente. Este es un cantante muy famoso, Leonardo Gonçalves, debe decir, muy famoso, adventista. Más a frente. Este es Alejandro Bullones, el Billy Graham de los adventistas. Más a frente. Tuve un debate con un teólogo adventista. Ahí está el teólogo, el moderador del debate. Yo estoy hablando ahí. Y tuvimos un debate en una plaza pública en Brasil con más de 2,000 personas. Yo estoy debatiendo con el teólogo. Más a frente. Mira cuánta gente. Mucha gente. El debate. El final, yo he hecho un apelo. ¿Ha hecho un apelo? Una invitación. Para las personas que querían abandonar el adventismo. Miren lo que se pasó. El señor que está ahí abandonó el adventismo después de 30 años siguiendo la señora Elena G. White. Casi 2,000 personas. Pero una persona entregó su vida a Jesús abandonando el adventismo. Está ahí. Yo estaba en una iglesia predicando y entonces los adventistas se fueron ahí porque son muy fuertes. Yo estaba hablando sobre ellos. Después estamos ahí hablando la verdad para los adventistas. El muchacho que está arriba, lo más alto, es prefecto de una ciudad, pero ha sido criado en la iglesia Asamblea de Dios, pero ahora es adventista. Yo estoy debatiendo con un pastor de la iglesia. Más a frente. Mira, son los periódicos adventistas hablando de personas que salieron de iglesias cristianas. Es líder pentecostés, es bautizado en la iglesia adventista. Más a frente. Mira, familia presbiteriana es bautizada en la iglesia adventista. Pastor pentecostés, por favor, únese a fe adventista. Más a frente. Mira, bautizado es seminarista evangélico. Más a frente. Entonces viene en la iglesia, procura el pastor para presentar las literaturas de la iglesia. Más a frente. Es misionario pentecostés, tórnase adventista. Más a frente. Es pentecostés, tórnase adventista, una familia toda. Es pentecostés, son bautizados. Siempre están publicando eso. ¿Para qué? Porque pescan sí. en acuario, en las iglesias cristianas. Más a frente. Más a frente. O sea, pesca en acuario, no es que pesca en el mar, en el mundo, sino que pesca en la iglesia. Sí. ¿Qué podemos concluir? Con base en los fatos presentados, que a pesar de la iglesia adventista tener las escuelas, los mejores hospitales, los grupos musicales, los adventistas del séptimo día se comportado como los judaizantes paralelos de la época apostólica de Jesús, los que dependen de las obras de la ley para salvación, no son verdaderos cristianos. Adelante. Ok.
¿Uno más? Ok. Si quieres saber más informaciones, tenemos el sitio. Nuestro sitio está ahí. Mi email también. Está ahí mi WhatsApp también. Entonces tiene todos los medios para se comunicar con el pastor Joaquín. Vamos a las preguntas. Si tienen, si no tienen, vamos embora. ¿Preguntas? Hello. Para los adventistas, Azazel es el diablo. En la mitología judaica, Azazel representaba a un demonio. Pero la verdad es que Azazel es afastamiento. El significado de la palabra Azazel, remozón, afastamiento, no es el diablo. Para los adventistas sí. ¿Me entiendes? No es una persona. Azazel no es una persona. Es el significado de la palabra. Porque apartado. Sí, separación. Sí. Lo que pasa es que, acuérdense lo que dice el pastor, el vivo y ojo, uno vivo y uno que moría. O sea, porque es que no había un Cristo para ejemplificar. Entonces, las dos facetas, porque acuérdense que el sacrificio era animal, no era un hombre como Cristo que fue el sacrificio completo. Entonces, es como cuando Jesús le dice a Nicodemo, así como se levantó la serpiente en el desierto, porque es que nunca había habido una figura de crucifixión de redención. Entonces, como Jesús usó un modelo comparativo para que entendiera a Nicodemo, no es que adorara a la serpiente, sino le dijo, como la serpiente no se fue levantada, así el hombre se ha levantado. Aquí también hay un simbolismo de dos animales que representaban la muerte de Jesucristo, pero también llevó en él los pecados nuestros. Eso es lo que simboliza. Pero ya llegó el Cordero Perfecto. La remoción, eso, la remoción de los pecados, eso, lo llevó sobre él mismo. Él llevó sobre él mismo nuestros pecados, nuestras iniquidades. Correcto. ¿Preguntas? Si quieres saber otros grupos religiosos, estoy acá. Yo estoy acá hasta el día 21. Después me voy a Brasil. No sé cuándo van a invitar. Sí. Pero si quieren, yo regreso acá. El pastor también tiene información del budismo, del taoísmo, o sea, de otras religiones comparadas también. Sí. Pastor, una aclaración, porque me quedó una duda con respecto a la muerte, perdón, a la resurrección. Nosotros, yo tengo entendido que al morir, obviamente el cuerpo es sepultado. Sí. El espíritu regresa a Dios según Él da el espíritu de vida a uno, y el alma llega a un lugar o el cielo o el infierno. De reposo. No de reposo, no de reposo. Y en la venida de Cristo es cuando, pues, no al alma, es el cuerpo. Esa es mi duda, porque yo aprendí eso, de que el cuerpo obviamente va a la tierra, el espíritu vuelve a Dios y el alma a un lugar de reposo, mientras se da la resurrección de Cristo. Porque ese sería el limbo. No es correcto, hermano. Hay muchas enseñanzas en la iglesia que no es correcto. Esta es una. El alma no se va a reposo. Mira, la presencia de Dios es un refrigerio para nuestras almas. Pero vamos a leer Apocalipsis capítulo de número 6, versículo de número 9. Apocalipsis capítulo de número 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y lo que hacían las almas? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces las almas estaban conscientes o inconscientes. Conscientes. Cuando Dios habló a Caín, por ejemplo, acerca de Abel, ¿qué dijo Dios? ¿Cómo la sangre? El sangre
¿Puede clamar por alguna cosa? No, la palabra alma está traducida para sangre. Entonces, ¿quién estaba clamando? La alma. ¿De quién? De Abel. Estaba clamando por justicia. No estaba dormido la alma. La alma no se va a dormir. El cuerpo sí, el cuerpo se va a dormir en la tierra, en la sepultura. Después va a resucitar, pero la alma no va a morir. Entonces no resucita. Si es creyente, su alma se va al cielo. Citamos aquí varios pasajes de la Biblia. Hay que leer todas ellas. ¿Por qué? Porque Pablo nos enseñó que partir es estar con Cristo. ¿Y haciendo qué? Mucho mejor. Lo que haciendo. Descansando en cielo, dormindo en cielo. No. Adorando a Dios. Glorificando a Dios. ¿Me entiendes, hermano? En Lucas 16, hermano Maña, Lucas 16, búscalo. Lucas 16. Desde el 9 hasta Sí. el versículo 31. Dice el versículo 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Son estados activos. Sí. No están durmiendo ninguno de los dos. Consolado y el otro es atormentado. Sí. Y luego hay que leer todo el contexto de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1, 20 hasta el 23, 24. Así. ¿Entiende, hermano? Hermano. Amén, hermano. Sí, Ok. ya está. Y miren, o algo también que quiero aclarar. Cuando en Juan capítulo 6, búsquenlo, había un concepto que todavía sigue en la iglesia, que estaba en los discípulos. Sí. Juan 9, ahorita tocamos un tema, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Qué están buscando ellos? Un culpable o un factor de maldición. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. ¿Otra pregunta? Sí, hermano. Después usted, hermano. El versículo que leímos de 2 Corintios 5, perdón, el capítulo, que habla de que porque si sabemos que si nuestra morada terrestre tabernáculo se desciende, tenemos un Dios, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y ahí habla de que tenemos nuestra habitación celestial. Y el capítulo termina: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. La referencia de la resurrección es los galardones, sí, no la vida eterna, los galardones. es cuando, cuando morimos, que estaba la descripción del alma y cuerpo, pues ya creo que quedó claro que la resurrección es del cuerpo glorificado que vamos a recibir y vamos a esperar que Cristo venga. Pero los galardones, cuando ya el alma va al cielo, sí son inmediatos, o sea, no hay que esperar el cuerpo. Mira, no va a ser ahora, después. Después, el trono blanco de Cristo. Trono blanco, después. ¿Más preguntas? ¿No más? La pregunta. Sí. Y oye, un hermano 1, 2. fallece, él inmediatamente va al encuentro con el Altísimo. ¿Cómo? Una persona fallece, hermano cristiano, Sí. y va inmediatamente a Sí, la inmediatamente. inmediatamente. Partir e estar con Cristo. Sí. Es la esperanza del apóstol Pablo, pero también de nosotros. Pablo era mejor que nosotros. El apóstol Pablo es mejor que nosotros. Yo estoy muy lejos de Pablo, pero somos iguales. Somos iguales. ¿Verdad? Sí. La pregunta, hermana.
Entonces, la palabra mormón es una palabra que significa mucho bueno. El significado de la palabra mormón, mucho bueno. Pero los mormones siguen no la Biblia, siguen el libro de Mormón. ¿Quién es Mormón? Mormón, un ángel que no se encuentra en la Biblia. Porque para los mormones, todos nosotros antes éramos ángeles. Entonces Dios nos ha enviado a la tierra y tenemos un cuerpo. Entonces los mormones creen que van a un cielo y serán dioses. Todos serán dioses. Todos los que van al templo mormón que está en Bogotá, todos los que son diezmistas fieles, todos los que cumplen las ordenanzas de la iglesia mormona. ¿Quién es Dios para los mormones? Los mormones creen en muchos dioses. Son politeístas, no son monoteístas. No creen en la Trinidad. Jesús es un Dios. El Espíritu Santo es otro Dios. El Padre es otro Dios. Y todo mormón cree que va a ser un Dios. Entonces son politeístas. El sueño de todo mormón es un día ser Dios. ¿Qué es Jesucristo? Para los mormones, Jesucristo es Dios, pero no el único Dios. Jesús también para los mormones es hermano de Lucifer, porque Jesús también es un ángel como Lucifer. Y para los mormones, Cristo tenía muchas esposas. Era casado con Marta, María Magdalena y otra María. Y uno de los casamientos de Jesús se dio en Caná de la Galilea. ¿Te acuerdas de Caná? Lo que se pasó. Las bodas de Caná, ¿qué se pasó? Jesús ha sido invitado. ¿Conoce usted una persona que es invitada para su propio casamiento? Hay algún problema, ¿verdad? Si tú eres invitado para tu propio casamiento, hay problemas, muchos problemas. Hay muchos errores, pero los mormones negan las principales doctrinas cristianas, no son cristianas. El mormón no se puede adorar a Jesús, porque Jesús es uno Dios, pero no es el único Dios. Entonces, no se puede adorar a Jesús, no se puede orar a Jesús. Los mormones creen que Jesús no nació de la Virgen María. ¿Por qué? Porque para los mormones, Dios el Padre tiene un cuerpo. Yo pregunto, ¿Dios tiene un cuerpo? ¿Sí? La Biblia no habla los ojos de Dios, los pies de Dios, las manos de Dios. Habla que nosotros somos la imagen de Dios. Entonces Dios tiene un cuerpo. No tiene. Dios es espíritu. Un espíritu no tiene carne ni huesos, habló Jesús. Entonces Dios Padre no tiene un cuerpo, pero Jesús tiene un cuerpo. ¿Ok? Muchos problemas con los mormones. No son cristianos. Después puede escribir a nosotros, puede enviar un mensaje por texto para más 55 11 9 80 42 20 34. Es mi WhatsApp. Entonces, si quieres comunicar, tener informaciones en español sobre los mormones, sobre los adventistas, otro grupo cualquier, por favor, pásame un correo electrónico, pásame un WhatsApp y vamos a ir mandar las pruebas para ustedes. ¿Ok? Muy bien, pastor. Gracias. ¿Cómo? Sí, de San Paulo. Yo soy de San Paulo. ¿Hablé? ¿El principio sí? Sí. Gracias, hermano. Yo soy director de CREA. CREA es Centro Religioso de Estudios e Informaciones Apologéticas.
Entonces tenemos el ministerio de nosotros es sostenido por hermanos que Dios ha tocado en sus corazones. Yo estoy acá, pero mi iglesia no tiene condiciones de pagar los boletos. Yo tampoco. Entonces un hermano en los Estados Unidos me ha pagado los boletos y por eso estoy acá. Más de 23 países. Siempre Dios tocando en el corazón de las personas. Todo lo que tengo es Dios, puramente Dios. 2 veces fui a pastorear iglesias grandes, con buenos sueldos, con muchas cosas, habitación, carro, médicos y muchas cosas más, pero no era la voluntad de Dios. Entonces regresé al ministerio tiempo completo y no voy a salir más. Si la iglesia viene, Señor Jesús me invita, Joaquín, queremos usted acá, vamos a sacar fuera el pastor, queremos que venga a pastorear, vamos a dar $50,000 para usted todos los meses. Gracias, hermano, por favor dale al pastor, yo no me voy a ver, no voy a venir. Dios lo bendiga, hermano. Gracias, perdona por el horario. Gracias, pastor. Vamos a orar.